Bendiciones, amados hermanos. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes a través de su Santo Espíritu. Amante Dios y Padre, te damos gracias. Yo bendigo tu nombre, oh Señor. Bendigo tu santo nombre, mi Rey. Gracias por una misericordia nueva en este día. Ya al caer la noche, podemos agradecerte, Señor. Estar en una voz de alabanza y de reconocimiento a ti. Bendito Dios eterno y verdadero, que te revelas a nosotros a través de tu santa palabra. Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos tu santo nombre. Oh Señor, revélate a nosotros en aquellas cosas en las que todavía tenemos dificultad para entender, para comprender. Permite, Señor, que nuestra mente y corazón crezcan, que reciban luz. Necesitamos luz cada día de ti, Señor. Cada día experimentamos necesidad de ti. Y queremos permanecer en esa necesidad, Señor. En tanto exista la necesidad de ti, vamos a experimentar la felicidad. Porque cada día hay algo nuevo que aprender de ti. Tu palabra dice, Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, estamos necesitados de las cosas del Espíritu, pero no de cualquier espíritu, sino del Espíritu tuyo, Señor. Amante Dios, gracias. En esta noche que nos reunimos para estudiar tu palabra, bendice a cada uno de los que se conectan. Bendice igualmente a los que van a ver el video luego. Te ruego, Señor, que te glorifiques de una manera especial. Para gloria de tu nombre, oh Rey. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, esta noche nos toca considerar, debido a la secuencia que llevamos en el libro de Génesis, vamos a considerar el capítulo 13. Este capítulo habla de la separación entre Abraham y Lot. Y pues vamos a ver las cosas que hay aquí y las cosas que nos enseña la palabra de Dios en este pasaje. Es un pasaje sencillo, pero hay algunas cositas sustanciosas en este pasaje. Así que vamos a leer el pasaje y una vez después de hacer la lectura, entonces vamos a ir considerando aquellas cosas que son relevantes en la explicación y el poder extraer el secreto de los textos bíblicos. Hagamos la lectura, mis amados hermanos, capítulo 13 del libro de Génesis. La bendita y santa palabra del Señor dice de la siguiente manera: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, y en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot:
no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección del Zoar o de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y entonces Lot, me perdí. Verso 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¡Qué maravilla! Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Bendiciones a mi hermana Marta Castañeda, también está conectada a esta hora. Mil bendiciones. Ok, vamos a ver entonces los textos de relevancia para explicarlos y las lecciones prácticas que podemos extraer de aquí. Versículo número 1, subió pues Abraham de Egipto. Ya sabemos, la última vez que estuvimos en la transmisión, estábamos hablando de la ocasión en que Abraham desciende a Egipto con Sarai y de la gran riqueza que sale de allí, como algo tipológico de lo que va a ocurrir con su descendencia después de salir de la esclavitud de Egipto. Eso lo vamos a ver en una promesa que hay en el capítulo 15. Y dice que cuando subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Bueno, Negev es una palabra que literalmente significa estar estacionado. Pero para los moradores de Canaán vino a significar el sur. Es decir, es una parte desértica que queda al sur de Israel y que tiene como una forma de un triángulo invertido, tiene una forma de triángulo invertido ese desierto. Y el camino de Egipto hacia el Negev, otra vez quiere decir hacia el sur de Israel, pero él no se estacionó allí, él no quedó allí, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Entonces, ustedes habrán observado a estas alturas la forma en que Abraham está caminando. Abraham va de Ur de los Caldeos
y sube al norte hasta Padán Aram, y del norte baja a Canaán y establece sus tiendas y sus ganados allí entre Betel y Jai, y allí edifica un altar, allí invoca al Señor, pero luego desciende a Egipto por causa del hambre que ocurrió en la tierra, y desciende a Egipto y luego vuelve a subir, es decir, hay como una circulación, hay un movimiento circular, si se me permite, de Abraham. Y hay algo particular que el apóstol San Pablo nos recomienda en Romanos, en el capítulo 4, vamos a ir un momento a Romanos, en el capítulo 4, hay una recomendación de Pablo, y voy a leer desde el verso 2 para que tenga sentido la lectura. Dice, bueno, desde el verso 1, capítulo 4, verso 1 de Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En otras palabras, que cuando uno hace las cosas por su propia fuerza, por sus propios medios, por su propia inteligencia, en su propia sabiduría, y vamos a ver que las cosas resultan bien, entonces uno se gloría, pero no en Dios, sino en uno mismo. Es la idea que está exponiendo Pablo. Verso 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, el que trabaja, el que obra, como ya lo habíamos dicho, en su propia fuerza, en su carne, en su propio valer, en su propio saber, pues entonces lo que le cuenta el salario no es gracia, lo que recibe no es gracia, recibe salario, recibe paga, recibe recompensa. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y bueno, y esta va a ser, digámoslo así, la base sobre la cual Pablo se va a parar para el argumento, para el desarrollo de su ética, para su, digamos, su postura de fe, y está basándose en la fe de Abraham y en la fe de, bueno, aquí como lo llaman ya, Abraham. Estamos leyendo Abraham en el Génesis antes de que el Señor le cambiara el nombre a Abraham. Bueno, saludes especialmente a mi hermano Hermes Rincón desde Bucaramanga, a mi hermana Marina Ortega también desde Bucaramanga, que es la esposa de mi hermano Hermes, y a Gina Gómez. Dios te bendiga. A todos ustedes, Dios les bendiga. Un abrazo fuerte. Pablo se para sobre esa base, sobre la fe de Abraham, para decir que la ley exige obrar, exige hacer, exige cumplir, y no cumplir de cualquier manera, sino cumplir al pie de la letra. Mientras que la fe, el que cree, el que descansa en Dios, que es a lo último quien justifica, entonces dice, su fe es contada por justicia. ¿Por qué? Porque no espera una paga, no espera un salario de lo que él hace, de lo que él se esfuerza por cumplir de la ley, sino por la simple fe, entonces le es llegada o le es manifestada justicia por esa gracia ofrecida de parte de Dios. Sigo leyendo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Se da cuenta? Justicia sin obras. Pero más adelante Santiago va a desarrollar que la fe demanda una certificación, es decir, como la fe es invisible. La fe es invisible, es una certeza interior, ¿verdad? Es una convicción interior, pues ha de tener unas manifestaciones exteriores para que certifique que ciertamente es una persona de fe. Y entonces Santiago habla de la fe
con obras y la fe sin obras, y dice que la fe sin obras es muerta, pero esto no hay que confundirlo, ¿verdad? Como el catolicismo sí lo hace, de que las obras logran la salvación, de que sí se puede salvar por las obras. Esto es un espíritu religioso, el que pregona tal exigencia, pero lo que Santiago habla no es la salvación por las obras, sino que las obras son la certificación de una fe salvífica. Es decir, si yo soy salvo, si yo tengo fe en ese Dios, y si yo soy un hombre de fe, pues se espera que tenga manifestaciones exteriores de esta fe. ¿Cuáles son esas manifestaciones exteriores? Las buenas obras. Y las buenas obras sí la explica Pablo en Efesios, diciendo que esas buenas obras han sido preparadas de antemano por el Señor desde antes de la fundación del mundo para que nosotros caminásemos en esas obras. O sea que no son obras que nosotros nos inventamos, Dios mismo las preparó para que nosotros andásemos en esas buenas obras y con ellas podamos certificar que somos personas de fe. Y entonces dice, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí cita un salmo de David y luego sigue diciendo aquí entre signos de interrogación, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Abraham todavía no estaba circuncidado. Entonces dice la palabra del Señor, verso 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, padre para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen, atención a esta expresión, hemos leído todo esto para llegar aquí, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y es lo que estamos leyendo en Génesis. ¿Cuáles son las pisadas de fe? Cada vez que Dios le decía, vete, sal, mira, quédate aquí, mira las estrellas del cielo, mira la arena el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Todo eso lo creía Abraham, y donde quiera llegaba levantaba altar al Señor y empezaba a invocar su nombre. Entonces aquí dice Pablo que aquellos que siguen las pisadas de fe del padre Abraham, entonces nosotros debemos seguir las pisadas de fe del padre Abraham, y aquí debe haber un contenido espiritual muy importante de lo cual nosotros podemos echar mano. Por eso el verso 1 del capítulo 13 de Génesis, subió pues Abraham de Egipto. Ya sabemos que representa Egipto, representa el mundo, ¿verdad? Aunque el mundo le dio a Abraham riquezas. Porque del mundo es que salen, hermanos, los recursos para los hijos de Dios. ¿Sí ven? Aunque el diablo tenga el monopolio del sistema, de las riquezas de este mundo, nosotros podemos echar mano de ellas, las podemos reclamar. Claro que deben haber principios de los cuales nosotros debemos estar cumpliendo, parámetros bíblicos, estar alineados, y como Sara o Saraí, que por la palabra de Saraí, entonces Faraón le dio
a Abraham le dio ovejas, vacas, cabras, asnos, criados, criadas. Lo enriqueció más de lo que estaba, porque Abraham ya era rico cuando llega a Egipto, pero sale de allí con más riqueza. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y con Lot es una preparación de cena. Ya saben ustedes cómo hace Moisés cuando escribe. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos? Que nosotros a veces salimos de Egipto, salimos del mundo, pero todavía nuestra economía sigue allá. Y de esto vuelve a reflejarse algo de esto. Moisés, que le fue revelado esto de las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. Moisés luego llega a Egipto a negociar con Faraón para que deje salir al pueblo de Israel. Entonces él empieza a negociar con Faraón para que deje salir a Israel de Egipto, y Faraón manda 3 ofertas, que son las únicas 3 ofertas que él hace. Ya sabemos que Faraón representa a Satanás, que Egipto representa al mundo, y ahí está el pueblo de Dios, en Egipto, subyugado por Faraón. Y entonces, solamente 3 ofertas hizo Faraón. Una de ellas es, bueno, ustedes están queriendo ir a adorar a su Dios, vayan, adoren a Dios, vayan, pero no se vayan muy lejos. Es decir, adoren a Dios, pero aquí en Egipto. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Satanás quiere que nosotros vayamos a la iglesia, que adoremos a Dios, que alabemos, que nos aprendamos las canciones, que cantemos, que oremos, que aprendamos eso del ayuno, eso de la vigilia, eso de la congregación, de congregarnos, de orar, de todas esas cosas, de leer la Biblia. Hágalo, pero no salga del mundo, siga en el mundo. Entonces hay gente que viene a la iglesia, escuchan palabra de Dios, así, se sintonizan, se conectan, escuchan la enseñanza de la palabra del Señor, pero no salen del mundo. Siguen en el mundo. Esa es la primer mentira de Satanás, la primera oferta de Faraón. No lo desgloso con todas las citas bíblicas aquí por falta del tiempo. Eso está, cuando tú lo lees en Éxodo capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, tú vas a encontrar en esos 3 capítulos las 3 ofertas de Faraón. Por supuesto que Moisés sabía y tenía claridad en la misión que Dios le había encomendado. Él le dice, no, Señor, no tenemos que adorar aquí en la tierra, tenemos que ir más lejos. Como Faraón no los dejó ir, entonces se desatan más plagas sobre Egipto. Faraón se desasosiega por tanta plaga. Ya los hechiceros no pueden repetir los milagros, que los primeros 3 milagros, los hechiceros, los 3 primeros milagros del Señor de plagas en Egipto, los hechiceros las replicaron. No solucionaron el problema, sino lo replicaron. Entonces Faraón se endurecía en su corazón por ahí. Pero después de que empezaron a salir piojos, que fue la 4ª plaga, ya ellos no pudieron replicar ese milagro, porque usted sabe que Satanás también hace milagros mentirosos, engañosos. Pero esos milagritos del diablo, él los cobra muy caros. Entonces, luego que nuevamente esas plagas acosan a Faraón, vuelven a llamar a Aarón y a Moisés, y entonces vuelve la segunda vez para negociar, y entonces le dice, bueno, está bien, váyanse hasta donde ustedes quieran irse, vayan, pero ¿quiénes son los que van a ir? Entonces Moisés dice, vamos a ir todos, mujeres, niños, ancianos, todos vamos a ir. No, ¿cómo se van a ir todos? No. Eso allá es un desierto y eso hay un gran mal. Si quieren morir, no vayan ustedes nada más los varones y dejen aquí su familia. Entonces la segunda oferta de Satanás al creyente que se consagra. Cuando el diablo no puede evitar que una persona se consagre a Dios, entonces le lanza su segunda oferta y le dice, vaya entonces, vuélvase loco, fanático, vaya, coja pandereta, ayune, vigile, vaya entonces, congréguese, estudie, escudriñe la palabra, métase en seminarios bíblicos, haga lo que quiera,
pero deje su familia aquí en el mundo. Y entonces Moisés, que tenía claridad en su misión, le dice, no, Señor, tenemos que ir todos. Es más, y tenemos que ir con todo lo que tenemos, porque vamos a ir a hacer fiesta a nuestro Dios. Necesitamos adorar a nuestro Dios. Y necesitamos hacerlo todos. Por supuesto, Faraón no los dejó ir. Cayeron más plagas. Y luego, creo que después de las langostas, viene otra vez Faraón y los envían por tercera vez a llamar y negociar con ellos otra vez. Dice, bueno, está bien, váyanse. Entonces todos, váyase, llévese la abuela, llévese la suegra, llévese toda la familia si quiere, pero déjeme su ganado, o sea, déjeme sus finanzas en Egipto. Y eso es lo que la mayoría de nosotros, hermanos, que hemos luchado por salir del mundo, hemos luchado porque nuestra familia también salga del mundo, pero nuestras finanzas siguen atrapadas en Egipto. Y esto es lo que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel, sí, pero siglos antes lo había hecho con Abraham. Abraham había llegado a Egipto, pero sale de Egipto riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev. Atención, por sus jornadas. El pueblo de Israel, esto es un tipo de lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también tiene jornadas después de que salen de Egipto. A saber, 42 jornadas. Tienen las primeras jornadas, están registradas en Éxodo. Y 37 jornadas, si no estoy mal, están registradas en Números. De dónde a dónde se movían, luego de dónde a dónde, y qué aconteció mientras estuvieron en esos sitios. Y todo esas son enseñanzas espirituales, porque la Biblia dice que todo eso fue figura para lo que había de venir. Entonces dice que desde el Negev, porque él va de Egipto, atraviesa el Negev, el sur de Israel, hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Entonces aquí hay algo importante, mis queridos hermanos, muy, muy importante, porque ¿qué quiere decir en el lugar donde había estado antes? Tenemos que remontarnos al capítulo 12 de Génesis, en el versículo número 8, donde dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y aquí dice que regresó, que volvió donde había estado antes, en la tienda entre Betel y Jai. Entonces Abraham se había consagrado allí en Betel y él había descendido luego a Egipto, y allí pues hubo una prueba que tuvo que pasar. No crean, uno cuando lee Génesis, uno le parece que él llega a Egipto, que inmediatamente Faraón vio a Sarai y la quiso tomar por mujer, y bueno, al otro día ya Dios castigó a Faraón y entonces dejó ir. Vamos a suponer que duró ahí en Egipto una semana. No, duraron años en Egipto. Y ahí tuvieron que pasar prueba, tener que, digamos, estabilizarse allí en Egipto durante un buen tiempo. Yo digo años, no está definido cuánto tiempo, pero fue más de un año que estuvieron allí en Egipto. Y él tenía que pasar por esa prueba, Dios lo sabía. Y luego en Betel, ustedes saben que Betel, para la época de Abraham, no se llamaba Betel, el que le puso ese nombre fue Jacob, es decir, el nieto de Abraham. Pero Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Entonces, ¿por qué Moisés lo pone el nombre de Betel? Por dos razones. Número uno, para que sus contemporáneos al leer sepan en dónde estuvo ubicado Abraham. Y número dos, porque Abraham tiene la intención de revelar de parte de Dios una posición geográfica representando un sentido espiritual, porque digamos lo geográfico, las ciudades, los lugares que la Biblia menciona, tienen un sentido espiritual. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 11.
En el versículo número 8, aquí habla cuando los dos testigos vayan a ser muertos por la misma bestia, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Son nombres de dos lugares, uno enemigo de Dios, Egipto, y el otro la corrupción, ¿verdad?, que es Sodoma. Pero dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En qué ciudad literal nuestro Señor fue crucificado? En Jerusalén. Pero Jerusalén tiene un sentido espiritual. Los lugares geográficos tienen un sentido espiritual. Y ya vamos a ver. Entonces aquí dice que él otra vez regresa, planta su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. ¿Y qué significa eso? Significa que la casa de Dios quedaba al occidente, y que Jai quedaba al oriente. ¿Qué significa Jai? Significa ruina, significa destrucción. Ahora, si usted se pone a analizar, el sol sale en el oriente y se pone en el occidente, pero en el occidente estaba Betel, la casa de Dios, y en el oriente Jai, destrucción, ruina. Y el curso del sol, porque como lo dice el Salmo 19, el curso del sol, y como Malaquías habla de que el sol de justicia es Cristo, es decir, el movimiento de Cristo, ¿verdad?, es que nosotros pasemos de la ruina, de la destrucción, a la casa de Dios. ¿En dónde estaba Abraham? En el medio, en la mitad. Amén. Entonces, dice en el verso 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, en donde se había consagrado. Y dice, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. Y aquí vamos a detenernos unos minutitos a considerar esto del nombre de Jehová y cómo era que Abraham invocaba el nombre de Jehová, siendo que el nombre de Jehová no le fue revelado a él, ni a Isaac, ni a Jacob. Le fue revelado a Moisés. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por lo que dice Éxodo en el capítulo número 6, en el versículo número 2. Voy a leer, el 2 y el 3. En el 3 es que está lo que quiero que prestemos atención. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Entonces, cuando tú vas a los textos, a los manuscritos originales, aparecen 4 letras hebreas. Tú lo puedes consultar en Google en la interlineal. Saludos a la pastora Luz Miriam Ochoa, 1000 bendiciones. Un abrazo, mi pastora, Dios la bendiga. Aparecen 4 letras y 4 consonantes hebreas que son la Yud, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, la Hei, que funge o se translitera a nuestro idioma como la H, pero la H para ellos no es muda, para el español sí, para el hebreo no. Para el hebreo tiene sonido, como en el inglés, por ejemplo. En el inglés, para decir él, se escribe H-E, ¿cierto? Y se lee he, o sea, tiene sonido la H. Lo mismo en el hebreo, Entonces está la Yud, letra número 1, la Hei, letra número 2, la Vav, que es la V para nosotros, se translitera como V, y otra vez la Hei, es decir, otra vez la H. Entonces, al transliterarlo sería la Y, la H, la V y la H. 4 letras, y a esas 4 letras se les conoce como el tetragrama. Saludes a Fidelito Hernández, 1000 bendiciones, mi hermano Fidel. Atención, porque aquí en nuestras Biblias, capítulo 6 de Éxodo, versículo 2, aparece Jehová con mayúscula. Y luego en el verso 3 dice, ya les voy a decir por qué aparece en mayúscula, por lo que en Éxodo 3:14 él ha dicho
yo soy el que soy. Y de ahí viene el tetragrama. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. En el original es el Shaddai. Él, la partícula él es Dios en singular, y Shaddai, el todopoderoso, todopoderoso, Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el omnipotente, el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová, o Yahvé, Yud Hei Bab Hei, no me di a conocer a ellos. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero yo no les dije mi nombre. Yo solo me revelé a ellos como el Dios omnipotente. Entonces, el nombre de Dios es Yud Hei Bab Hei. Son 4 letras, él conoce como el tetragrama. Cuando Dios le dice, porque Moisés le pregunta en Éxodo 3:14, le pregunta a Dios cuando los hijos de Israel escucharen que yo llego diciendo, el Dios de nuestros padres me ha aparecido, y si ellos me preguntaren y cuál es su nombre, ¿qué les diré? Entonces el Señor le responde, diles que yo soy el que soy. Entonces, en el hebreo no aparece en presente, no aparece conjugado el verbo ser en presente. En el español los traductores lo han puesto en presente, yo soy el que soy. Pero literalmente es yo siendo el que siendo. Pero el texto hebreo dice yo seré el que seré. ¿Sí? Eyeh asher eyeh. Esa es la palabra. Yo seré quien seré, ¿verdad? Que en últimas el sentido de todo el texto en hebreo, lo que significa literalmente es yo siendo el que sigo siendo. Y por eso en el Nuevo Testamento los apóstoles entienden que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Era, no dice el que fue, sino el que era. Porque cuando hubo principio ya Él era. Si decimos fue, pues entonces está en pretérito perfecto y ya no es más. No. Era, cuando hubo principio, cuando hubo pasado, ya Él era. Luego Él es y Él ha de venir. No dice será, Él ha de venir. Gloria sea al Señor. Saludos a Vladimir Bernal desde la mesa Cundinamarca. Yadira Ortiz, Dios te bendiga, hermana Yadira, bendiciones. Yadira Ortiz Hernández, gloria al Señor. Ok. Entonces aquí hay una clave porque es que ni siquiera, bueno, Moisés sí sabía cuál era el nombre de Dios. El tetragrama Yud Hei Bab Hei o Yud Hei Bab Hei, místicamente hay que pronunciarlo así. Es un código, realmente es un código. Porque los rabinos dicen que Moisés sí conocía el verdadero nombre de Dios, pero que ese nombre de Dios tiene 26 letras. Nadie sabe cuál es ese nombre de 26 letras, hermano. 26 letras tendría el nombre verdadero de Dios. Es un misterio. Nadie lo sabe. Lo sabremos cuando estemos allá. Cuando ningún misterio sea para nosotros, cuando le conozcamos y cuando le veamos a Él tal como Él es, y cuando seamos semejantes a Él, cuando la semejanza de Dios en el hombre sea recuperada, porque la semejanza de Dios fue mal formada por el pecado en el Edén. No tengo tiempo para meterme allí, pero bueno. ¿Qué quiero enseñar en esta noche con esto? Nosotros no conocemos el nombre de Dios, solo conocemos su código, que en español es Jehová, o sea, es el nombre latinizado, porque, a ver,
yo te pido, yo he explicado esto, creo, en las enseñanzas de Apocalipsis lo expliqué con tablerito, pero quiero que hagas el ejercicio mental. El tetragrama tiene 4 letras, la Y de yuca, ¿verdad? O la Y, la H, la V, o sea, la de vaca, y otra vez la H. ¿Amén? Entonces, eso no tiene vocales. Y como no tiene vocales, no se puede pronunciar. Entonces, los masoretas, que eran unos copistas de las Sagradas Escrituras, eran unos escribas, gente que copiaba las Sagradas Escrituras, eran muy fieles. Masoretas significa los de la tradición, los que guardaban la tradición. Y ellos en los textos masoretas ya pusieron vocales a esas letras. Entonces, aunque le pusieron vocales a esas 4 consonantes, ellos consideraban que ese nombre o ese código del nombre de Dios era tan santo que no debería ser pronunciado. Así que ellos reemplazaron esas 4 letras y pusieron Adonai, que significa el Señor. Pero Adonai tiene vocales, entonces lo que hicieron fue introducir las vocales de A, O, A, porque la última I es griega, Adonai no es vocal, la I última no es vocal, es la Y, entonces tiene A, Do, la A y la O, A, Do, y otra vez la A, esa A, O, A, entre el tetragrama Y, H, V y H. Entonces pusieron la A aquí, pusieron la O aquí y pusieron esta A aquí, y entonces quedó Jehová. Jehová. En el latín, la forma latina es Jehová. Y así llegó a nuestras Biblias. Porque Erasmo tradujo del latín al griego, pero conservó la forma latina Jehová. Y entonces Casiodoro de Reina tradujo al castellano, tradujo de esa versión de Erasmo, que era una traducción del latín de la Vulgata latina al griego, y entonces lo que es el manuscrito que usó Casiodoro de Reina para traer la Biblia esta que estamos leyendo, que esta del 60 es una revisión de la Reina Valera. Entonces nos llegó como Jehová, ¿verdad? Pero eso es un código, sigue siendo un código. Entonces, mis amados hermanos, no sabemos, no tenemos idea realmente cuál es el verdadero nombre de Dios. Y como nos llegó en esta forma de yo soy, y ese es el nombre de Dios, es el que Él quiere que nosotros por ahora sepamos que ese es el nombre, yo soy, debemos tener cuidado con ese factor yo soy. El factor yo soy, ¿cuál es? Que nosotros pronunciamos el nombre de Dios casi todos los días y que debemos tener cuidado cómo usamos ese nombre en nuestro vocablo. Porque luego en los 10 mandamientos el Señor le dice o nos dice que no debemos tomar su nombre en vano, que no dará por inocente aquel que jure por su nombre en vano. En el Antiguo Testamento se podía jurar y se podía jurar por el nombre de Dios, siempre y cuando se cumpliera con el juramento. Permítame, hermanos, porque, Dios mío, gloria al Señor. Así. Se me olvidó ponerlo en silencio. Discúlpenme, mis amados hermanos. Entonces, ¿en qué iba? En que nosotros usamos el nombre de Dios. Dios no da por inocente a aquel que tome el nombre en vano, y el universo está listo para reaccionar a ese nombre. Ya en el Nuevo Testamento el Señor prohíbe jurar. No hay que jurar ni por el cielo porque es la morada de Dios, ni por la tierra que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del rey, ni por vuestra cabeza juraréis, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de vuestros cabellos. No hay que jurar por nada, que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. No se pongan a jurar. Eso sí, Jesús o Yeshua resume, compendia el verdadero nombre de Dios. Amén. Entonces, el verdadero nombre de Dios
al ser compendiado en el nombre de Jesús, el Señor nos enseña en la oración, en San Juan, en ese discurso que da ya en el aposento alto, ya en la última cena, está en el capítulo 13, 14, 15, 16 de Juan, nos enseña que cada que hagamos oración, lo hagamos en el nombre de Jesús, porque Él va al Padre. Entonces el universo está preparado, está condicionado para reaccionar al nombre de Dios o al nombre de Jesús. Por lo cual, en el día del juicio, Él va a juzgar a aquellos que alegan que han profetizado, que han echado fuera demonios, que han hecho muchos milagros y que lo han hecho en el nombre del Señor. En tu nombre, dicen ellos, pero el Señor dirá, nunca los conocí, nunca los conocí. Dios nos reveló su nombre, es lo que quiere que sepamos por ahora, que Él es el que es. ¿Cierto? Ya habrá momento en el futuro, cuando estemos allá, para que nosotros descubramos cuál es el verdadero nombre de Dios. Por ahora no. El Señor no quiere que... Se lo reveló a Moisés, pero no, Moisés no lo escribió, lo codificó. Entonces, el factor yo soy es un factor del cual debemos tener cuidado. Y es que cuando nosotros digamos yo soy, cuidado con lo que sigue. Cuidado con lo que sigue. Porque cuando yo digo yo soy bruto, entonces toda la brutalidad que hay en el universo te va a rodear. Cuando tú dices yo soy de malas, entonces todas esas de malas que hay en el universo te van a rodear, se van a manifestar. ¿Por qué? Porque estás usando el nombre de Dios. Y lo estás usando sin sabiduría, sin entendimiento. ¿Se da cuenta, hermano, lo importante que es tener conocimiento de la verdad? Para no ser irresponsables con nosotros mismos y perjudicarnos a nosotros mismos por un mal uso del nombre de Dios. Hermanos, cuando dice la Biblia, el libro del profeta Joel, diga el débil, fuerte soy. O sea, una cosa es que yo reconozca mis debilidades, porque Pablo dice, no me gloriaré de mí mismo, sino me gloriaré más bien de mis debilidades, porque cuando reconozco que soy débil, la potencia de Cristo se perfecciona en mí. O sea, yo debo reconocer mis debilidades, pero no debo estar aplicando mis debilidades con el nombre de Dios. Yo debo profetizar sobre mis debilidades. ¿Cómo hago para profetizar sobre mis debilidades? Diga el débil, es decir, no se haga el tonto con que por el hecho de que eres débil, o sea, si tú eres débil, hagas el tonto y hagas el fuerte. No. Diga el débil, pronuncie, diga el débil, fuerte soy. Y ahí está el nombre de Dios, soy, el verbo ser en presente, soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Se da cuenta? Entonces diga el pobre, rico soy. Diga el feo, bonito soy. Hermanos, hay que profetizar positivamente sobre nuestras debilidades. Está bien reconocerlas, pero hay que profetizar, usar el nombre de Dios con responsabilidad. No sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, volviendo a Génesis, Abraham lo que quería era invocar el nombre de Jehová. Es decir, como Abraham estar diciendo, cada que levantaba un altar, invocaba el nombre de Jehová, no porque lo conociera, sino porque era como que lo estaba pidiendo. Dios, Señor mío, omnipotente y eterno, revélame tu nombre, dime tu nombre. Pero el Señor no le reveló el nombre a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob.
se lo reveló a Moisés. Y a nosotros se nos ha revelado en parte. Amén. Gloria al Señor. Vamos a terminar, hermanos, el pasaje. Esto era de gran importancia que lo conociéramos y había que recalcarlo. Entonces el verso 5 dice, ya aquí en adelante sí ya tiene que ver con apartarse el uno del otro. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, tenía su riqueza, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ya saben ustedes que esas regiones son más bien desérticas, los pastos no son tan abundantes, entonces como tenían mucho, la verdad, estar juntos era muy difícil. Y no solo eso, hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Si tú comparas en el capítulo 26, cuando Isaac destapaba unos pozos y sus enemigos eran estos, el cananeo, el fereceo, le tapaban los pozos a Isaac y altercaban por esos pozos, realmente no tanto por los pastos, sino por las aguas. Por las aguas. Es más, cuando Israel fue a pasar por Edom y Edom no lo dejó pasar, Israel le dijo a Edom, mira, las aguas que nuestros ganados y nosotros consumamos te las pagamos, pero Edom no lo dejó pasar. ¿Se da cuenta? Y era de vital importancia esto de las aguas, de abrevar el ganado. El agua siempre ha sido un elemento vital y se necesita. Entonces aquí el que se mencione al cananeo y al fereceo en el versículo 7 está diciendo, está justificando las palabras de Abraham a Lot, y le dice en el verso 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, nosotros no somos enemigos, los enemigos están ahí, pero nosotros entre nosotros no somos enemigos. Y lo que luego el sabio Salomón escribe en Proverbios, me gustaría leer el proverbio, un proverbio muy bonito, hermano, que está en el capítulo 20, capítulo 20 de los Proverbios, versículo 3, dice, honra es del hombre dejar la contienda. Esto debe ser también práctico para nosotros, hermano. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Se da cuenta? Entonces, ambos aquí llegan al acuerdo. En el verso 9 dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si a tu derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. ¿Se acuerdan ustedes del huerto de Dios? Que descendía el río del Edén, es decir, del monte, y luego se abrían en 4 brazos, regaba todo el huerto. Eso era riquísima esa zona. Y entonces lo compara Lot con el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, quiere decir por el lado del delta, la mejor tierra, la tierra de Gosén, en donde luego José hizo venir a su papá y a sus hermanos a vivir allá, la mejor tierra en Egipto. Y antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra, Zoar es una ciudad en donde incluso Lot luego va a huir y se queda allí a las afueras, no en la ciudad. Él no llega a la ciudad de Zoar con sus hijas porque él piensa, todo esto está, o sea, el mundo se acabó. Y las hijas de Lot también pensaron lo mismo, y ellas pensaron, se acabó el mundo y no quedamos, y no nosotros tres, nuestro padre y nosotras. O sea, fue por eso que lo embriagaron y se acostaron con él. Eso vamos a verlo más adelante. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, es decir, su parada final fue Sodoma, su morada final fue allá en Sodoma. Y luego en el capítulo 14 va a haber un problema, que en el capítulo 14 es algo muy, muy interesante, mis queridos hermanos. El Señor nos permita el viernes poder estar conectados y hablar del capítulo 14, que esto es lo que se conoce como la guerra abrahámica. Y en el verso 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esto es por iniciativa propia de ellos, corruptos, degenerados,
Ya Pedro testifica acerca de ello y en el capítulo 18 también. En el capítulo 18 se nos menciona la destrucción de Sodoma aquí en Génesis. Verso 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hermano querido, en el capítulo 26, estas palabras del capítulo 13, en el verso 15, 14 y 15, es el juramento de Dios a Abraham. ¿Cómo lo sabemos? En el capítulo 26 de Génesis, versículo 2 dice, y se le apareció Jehová a Isaac. A Isaac, ya Abraham había muerto y ahora queda Isaac. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí también hay hambre. En los tiempos de Abraham se fue a Egipto, pero en tiempos de Isaac, el Señor no dejó ir a Isaac a Egipto, porque Isaac incluso ya había conocido al Dios proveedor. ¿Se acuerdan cuando iba a ser sacrificado? Y que su padre dijo, Dios proveerá, y ciertamente el Señor les trajo la provisión, el carnero enredado entre los zarzales. Y el verso 3 dice, habita como forastero en esta tierra. Atención lo que viene a continuación. Dice, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, atención, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Cuándo juró? Aquí en el capítulo 13 no dice, y juró Jehová, pero sabemos que ese fue el juramento, que le entregaría toda esa tierra a la descendencia de Abraham. Ese juramento es mayor, ya lo dijimos, es mayor que el pacto, y el pacto mayor que la promesa. Gloria al Señor. Bien. Verso 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Ya en el capítulo 15 va a decirle como las estrellas del cielo. El polvo de la tierra está representando a las naciones de la tierra que van a salir de Abraham, las naciones gentiles. Pero también las estrellas del cielo representarán a Israel. Entonces el pueblo de Abraham, los hijos de Abraham, están tipificados con los del polvo, aquí en la tierra, los terrenales, y los celestiales, que es Israel, que luego va a pasar a ser la iglesia. Bueno, no tengo tiempo para meterme ahí con detalle, pero lo iremos descubriendo poco a poco. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti daré. Él necesitaba que él fuera pisando. Yo te voy a entregar esto, pero vaya y písela, vaya tome dominio, tome posesión. Amén. Gloria al Señor. Amén. Es verdad, el hermano Nelson dice, incluyó la tierra de Lot al decir, alza los ojos. Amén. Y dice hacia el oriente, claro que sí. De hecho, todo lo que caminó Abraham desde Ur de los Caldeos, lo que se conoce como la media luna fértil, todo eso, incluso Egipto, todo eso, porque allí estuvo Abraham pisando esa tierra, todo eso se lo entregará el Señor a Israel en el milenio, cuando acampen al norte y al sur de la Nueva Jerusalén. Eso está en Ezequiel en el capítulo 48, los campamentos y cuántos kilómetros van a tener cada tribu para acampar, unos al norte y otros al sur de la Nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Entonces dice, verso 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar. Encinar es, digamos, unos árboles de robles fuertes y que daban muy buena sombra, que dan buena sombra. Y dice encinar de Mamré. Mamré es el nombre de un hombre muy importante de esa época, que en el capítulo 14 se nos va a decir que Mamré era aliado de Abraham. Y era un hombre pagano. De hecho, el nombre Mamré significa lujuria. Entonces, Dios lo que está diciendo ahí,
con que Abraham vino y moró ahí, quiere decir Dios, porque luego dice que en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Quiere decir que Dios debe ser adorado incluso en medio de tal ambiente. En medio de ambientes adversos, Dios debe ser adorado. Gloria al Señor. Hebrón significa unir, significa juntar. Todos esos nombres, hermanos, nos enseñan cosas. Hay sot detrás de todo eso.